Hola alumnos de TLR, bienvenidos una vez más a los videos de la guía número 3 de nuestro primer semestre de bachillerato. Espero que hasta ahorita te haya quedado claro cada uno de los temas que hemos visto con anterioridad. Vamos a iniciar este primer video con nuestro primer tema que se titula Redactas prototipos textuales. ¿Cómo vamos a iniciar este video? Bueno, pues primero sabiendo ¿qué son los prototipos textuales? ¿A qué se refiere con prototipos textuales? Pues muy bien, los prototipos textuales es la intención que tiene el escritor al escribir su obra. Es decir, desde antes de escribir su obra, él debe saber cuál es la intención con la que la está escribiendo. Si quiere escribir un cuento con diálogo, si quiere escribir una obra de teatro, si quiere escribir un texto argumentativo, entonces él debe saber la intención que tiene al escribir el texto. Entonces nosotros al leerlo vamos a saber cuáles son los prototipos que él está usando para escribir su texto. Por ejemplo, si tú tomas un libro y lo abres al azar y te encuentras con un texto muy cortito que habla solamente de una historia pequeña entre animales y te deja una moraleja, sabes entonces que él utilizó la narración, ¿ok? En ese texto. Entonces ese fue su prototipo textual. Existen 5 diferentes tipos de prototipos textuales que un autor o escritor puede usar para realizar su obra. El primero es narración, como lo dije ahorita, puede usar descripción, puede usar diálogo, puede usar exposición o argumentación. Esos son los 5 diferentes tipos de prototipos textuales. Claro que un escritor puede decidir escribir puede usar varios de los prototipos en un solo texto. Es decir, él puede iniciar su obra diciendo, había una vez en un bosque alto, hermoso, fresco, entonces ahí ya está usando la descripción. Y luego después empieza diciendo, el leñador se encontró con Caperucita, abre diálogo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ahí ya usó el diálogo, ¿ok? Y luego después te cuenta, después se fue caminando, llegó a su casa, en su casa dejó su mochila, ahí ya está narrando una historia, usó la narración. Se dan cuenta como en un solo texto yo usé 3 diferentes prototipos textuales. Entonces hay que identificar qué prototipo textual está usando el escritor en un mismo texto o si es solamente uno. ¿Ok? Para poder distinguir qué tipo de texto estoy leyendo. A continuación vamos a ver mejor explicado en un PowerPoint cuáles son esos diferentes prototipos textuales y vamos a enfocarnos primero en la narración y el diálogo. Y en la descripción. Narración, diálogo y descripción. Muy bien, alumnos, como les comenté hace un momento, vamos a ver los diferentes prototipos textuales que existen. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que preparé para este tema. En este momento estamos viendo la presentación y vamos a ver primero el concepto o la definición de prototipos textuales para que les quede un poco más claro a qué nos referimos con redactar prototipos textuales. Muy bien, los prototipos textuales son diferentes tipos de características que posee un texto según la intención que va a tener su autor al escribirlo. Es decir, ustedes antes de escribir ya deben saber cuál es el objetivo de este texto y para saber qué prototipo van a usar. Se clasifican en narración, diálogo, descripción y exposición, así como la argumentación. Vamos a ver primero la definición de narración. La narración es cuando estamos contando algo que nos sucedió, que puede ser verdad o puede ser ficticio, en caso de la literatura. Si tengo un texto científico, claro que mi tema va a ser real o va a ser verdadero, y en caso de ser literatura, pues va a ser una narración ficticia. Esto depende de la finalidad de la narración. Los elementos que forman parte de la narración es el narrador, los personajes, el ambiente y la acción, que ya los vimos anteriormente. El narrador pues, es el que cuenta la historia, que puede ser uno mismo, puede ser uno de los personajes. El ambiente pues es todo lo que rodea al universo que estamos creando en nuestra narración.
Y por último, la acción son todos aquellos cosas que hacen los personajes para llevar a cabo la narración. Muy bien, el siguiente es el diálogo. El diálogo es una conversación que existe entre dos personas. Puede ser directo, que es cuando el autor deja que el personaje hable por sí mismo, o puede ser un diálogo indirecto, que es cuando otro personaje o el mismo autor es quien cuenta lo que un personaje dijo. Muy bien, y ahí en el diálogo, pues si es lo que el personaje está diciendo, pues lleva el guión para diferenciar cuando alguien habla o cuando alguien deja de hablar. Y en el caso del diálogo indirecto, pues simplemente se usan comillas para representar que alguien está hablando. El siguiente es la descripción que es cuando algo se dibuja con palabras, es decir, voy a describir algo tan perfectamente que mi lector se va a imaginar totalmente lo que estoy diciendo. ¿Ok? Puedo describir un objeto, puedo describir un animal, una persona, una situación, un, un paisaje, un lugar. Entonces, la descripción es muy importante principalmente en los textos literarios. Y tenemos ahora la exposición, que es algo que ya conocemos, es algo que hemos hecho desde que estábamos en secundaria, que es exponer un tema que el maestro me da específicamente para exponer o que yo elijo para exponer. En la exposición se usa un lenguaje referencial y metalingüístico, que son dos cosas que ya hemos visto. El referencial es aquel que estoy informando algo, así como el metalingüístico. Lo vimos en las diferentes intenciones al momento de escribir. ¿Se acuerdan de los 6 tipos de lenguajes que nombraba Roman Jakobson? Bueno, el referencial y el metalingüístico son 2 de esos tipos de lenguaje. ¿Ok? Hay 3 momentos importantes durante la exposición: la introducción, el desarrollo y por último la conclusión. También ya lo conocemos. Aquí lo importante es destacar las actividades previas a la exposición y durante la exposición. Tenemos aquí un cuadro que dice actividades previas. Bueno, pues primero es elegir el tema del que voy a exponer o ya sea que el maestro te lo otorgue. Después vas a seleccionar muy cuidadosamente la información. Ese es de los puntos más importantes durante la exposición, al momento que vas a seleccionar la información. Después ya con toda la información vas a elaborar un guión que va a ser lo que vas a decir durante la exposición. Es muy importante llevar un guión para no ir en blanco, o sea, no nada más es tener la información ya investigada, sino además elaborar este guión que nos va a poder, nos va a permitir organizarnos mejor. Después vamos a organizar el contenido de forma lógica y coherente, es decir, que tenga sentido todo lo que estoy explicando en la exposición. Voy a conocer el lugar y el tipo de personas a los que me voy a estar dirigiendo. Es decir, si voy a exponer con mis compañeros de secundaria, pues obviamente tengo que elegir un lenguaje que sea adecuado a mis compañeros de secundaria. Si voy a exponer delante de, no sé, diferentes maestros ya adultos con pues un lenguaje un poco más complejo, más elevado. ¿Ok? Después voy a seleccionar el material de apoyo, ya sea mi laptop, un proyector, la pantalla que tengo en mi salón, o a lo mejor quiero hacerlo más dinámico y puedo hacer unos carteles, y hacer ahí un juego o algo. Muy bien, durante la exposición hay que hablar claro y con buen volumen. En ningún momento leer la información. Eso es algo que hacemos mucho, porque a lo mejor no tenemos bien dominado el tema, pero lo mejor es haber estudiado previamente el tema y la información solo va a estar ahí como apoyo, como palabras clave o ideas principales, pero en realidad yo debo tener bien dominado todo el tema. Hay que evitar la monotonía, es decir, no hablar de manera aburrida para que los demás puedan comprender perfectamente el tema. Hay que utilizar el material que tengo correctamente. Si ya voy a usar la pantalla, pues usarla de la mejor manera, poner videos, poner imágenes para que puedan comprender mejor mi exposición. Y no exagerar los movimientos, ¿ok? No estarme moviendo todo el tiempo o estarme moviendo de manera exagerada. ¿Ok? Esa es la exposición. Y por último tenemos la argumentación. En la argumentación es muy parecido, es un tipo de exposición, es muy parecido a la exposición, pero aquí tú vas a defender tus creencias o una tesis específica, ¿ok? Utilizando diferentes puntos de vista. Aquí también existe la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero 2 elementos muy importantes de la argumentación son la inducción, que es diferente que introducción. La inducción es
un acompañamiento de mi tema. Es decir, yo voy a acompañar la tesis que estoy defendiendo y la deducción que es defender esta ley general también de la que estoy hablando y explicarla con hechos concretos. ¿Ok? Esa es la argumentación. En sus primeros 2 semanas, sus primeros 2 temas abarcan este video que estamos viendo, ¿ok? Porque en la semana 1 yo explico en la guía la narración, la descripción y el diálogo. Y en la semana 2 vemos la exposición y la argumentación. ¿Por qué? Porque hacer más énfasis en estos 2 nuevos elementos que a lo mejor no son tan conocidos por ustedes como son la narración, el diálogo y la descripción. Entonces, vamos a enfocarnos más en la exposición y en la argumentación como lo vimos ahorita en la explicación. En caso de que te quede alguna duda, sabes que puedes mandar un inbox a profesora Carmina Gómez. Y pues es todo de mi parte en estos primeros 2 temas de la guía 3 de taller de lectura y redacción. Muchas gracias. Muy bien, espero que te haya quedado bien claro cada uno de los prototipos textuales de los primeros 3, que son descripción, narración y diálogo. Enseguida en el siguiente tema vamos a ver los 2 restantes, que son argumentativo y expositivo. Gracias por tu atención. Cualquier duda o comentario, dejas un inbox en el Facebook Carmina Gómez. Profesora Carmina Gómez. Gracias.